Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano, conversando el día de hoy con Pablo Medina, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Laborista y otras organizaciones políticas. Y bueno, llega el momento de las propuestas. ¿Qué propone Pablo Medina para hacer? ¿Qué leyes habría que crear? ¿Cuáles habría que eliminar? ¿Cuáles habría que modificar? No sé, ¿cómo ves el trabajo parlamentario, tal vez en los primeros 6 meses, el primer año de gestión de la nueva Asamblea, en caso de que llegues allí? Primero, un parlamento, además, ya hablamos del perfil, debe ser un parlamento que trabaje todos los días. Declararse en emergencia no es solamente un problema político y jurídico, que trabaje los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. ¿Qué hacer en esos días? Las diferentes comisiones, por ejemplo, de salud, visitar los hospitales. En mi circuito, por ejemplo, hay 6 parroquias, ahí está el hospital Vargas, tremendo hospital, en el pasado hasta un premio Nobel. Ahí están el hospital JM Los Ríos destruido, en el clínico. Bueno, lo que pasa en el clínico, que es una cosa llena de dolor, pues, las operaciones que hacen ahí que no concluyen muchas veces por el problema eléctrico. La salud, igualmente la educación, visitar las escuelas, los liceos. Los parlamentarios tienen que dedicarse a recorrer y conectarse con la realidad de los venezolanos. Asimismo, el problema de la inseguridad, es decir, las diferentes comisiones tienen que actuar en emergencia. Desde el punto de vista económico, que es el problema mucho más grave, hay que resolver el problema de la escasez de alimentos. Traer ese dinero, eso a mi juicio, que lo he investigado, que he hablado con gente de los varios bancos centrales en los 4 meses que estuve fuera, y tenemos un equipo especial para ello, repatriar esos capitales, primero para levantar la agricultura, la industria, pero también para crear un plan de emergencia que permita tener una emergencia para traer la alimentación, la medicina y los repuestos mientras recuperamos la producción. ¿Tienen ustedes la lista de esas cuentas? ¿Tienen la lista de esas personas que se llevaron esos 20 y tantos mil millones de dólares de los que hablaba Jordán y de los que hablaba también la expresidenta de la Banca Tenemos Central de algunas cuentas de esas, pero la cifra total... total... ¿Y hay colaboración? ¿Tú percibes colaboración de esos bancos, de esos organismos en dar la información que hace tanta falta a los venezolanos? Hemos hecho contacto con organismos internacionales para eso. Fíjate tú la diferencia. Esto es importante lo que acabas de preguntar, porque hay quienes consideran, como fue el caso de la... Yo, por ejemplo, a Lorenzo Mendoza estoy de acuerdo, lo respeto porque, oye, presidente de una empresa de esa magnitud nacionalista que produce en el país comida, pero la propuesta de ir al Fondo Monetario Internacional, de pedir prestado 50.000 millones de dólares, eso no hace falta endeudar más al país. Si tienes ahí un dinero que es público, que hay que rescatar, ¿para que tú vas a endeudar a la República? Y con ese dinero, tú además colocas una parte de ese dinero en reservas internacionales, vas a fortalecer el bolívar, vas a reducir la masa monetaria, aumentas la producción y el bolívar comienza a tener poder adquisitivo. Y no como hay ahora, pues comienzas a enfrentar la inflación, con producción, con un manejo administrativo de las rentas, de los ingresos públicos, del petróleo, de todo, pues la actividad productiva. Al principio nos comentabas que tú sí creías, por ejemplo, en entregarle nuevamente a las personas que demostraron que sí eran buenas en sus áreas y que el gobierno les quitó las empresas, reprivatizar esas empresas. ¿Qué tan lejos se puede ir con esto? Sobre todo evitando que vayan a señalarte de neoliberal o de volver a establecer criterios que ya en el pasado no funcionaron. Bueno, es que producir alimento, Unay. Mira, yo le he dicho a veces a gente que me reúno, militantes chavistas, mira, un revolucionario, vamos a hablar en esos términos, que le digo yo, para mí un revolucionario es el que esté en el campo, por ejemplo, produciendo alimentos. Porque hay que ver lo que significa producir alimentos en el campo venezolano, producir leche, carne, tomate, plátano, y especialmente cuando el pabellón ya no es criollo, es un pabellón exógeno. Aquí el arroz no se consigue, tiene que importarlo, la carne, el pabellón ya no es ese pabellón sabroso, creo yo, que nosotros nos comíamos. Estamos importando café, estamos importando gasolina, ¿qué es esto? Entonces hay que dar un viraje de verdad. Ahora, eso sí es, a mi juicio, en los tiempos contemporáneos, cuando tú ves, por ejemplo, que se importa alimento, cuando Estados Unidos subsidia a sus productores, la Unión Europea, bueno, porque nosotros no podemos apoyar un poder legislativo a que realmente haya condiciones para que los productores vuelvan al campo. Y aquellos campesinos que
los engañaron con entregarle títulos de propiedad. Bueno, tengan sus títulos de propiedad y produzcan, así como en la vivienda. Mira, hermano, la vivienda tiene que ser como era el Banco Obrero, chico. Le dan una persona, una familia pobre, 20 años para pagar su casa. Por ejemplo, yo vivo en el Tocuyo. Nosotros llegamos al Tocuyo, en mi casa. Eso la terminó de pagar mi mamá. Mi papá se murió. Estás a punto de decirme que con los adecos se vivía mejor. No, porque este es el José Contreras. Este es que es para atrás, más atrás del Banco Obrero. Más atrás todavía. A principios del siglo XX, bueno, sí, también señor. hubo cosas buenas de AD, desde luego. Bueno, ¿y por qué? Entonces ahora la gente en vivienda las engañan y las meten ahí como adjudicatarios, no le dan títulos de propiedad. Bueno, yo creo que eso tenemos un plan de vivienda. Toda esa gente que está en un apartamento, misión vivienda, títulos de propiedad. Bueno, el Poder Legislativo tiene capacidad para... Claro, eso depende de una mayoría determinante y de un perfil de diputado que quiera hacer los cambios en el país. ¿Eres optimista? ¿Eres escéptico con lo que va a pasar a partir del 6 de diciembre? No, yo soy optimista dependiendo de quién tenga el timonel. Quién tenga el timonel, quién es el capitán del barco, los capitanes del barco. Porque hasta ahora hemos ganado, como dije inicialmente, y no se cobra. Pero los que estamos aquí, está Pastor en Guayana, gente así, Víctor Moreno, gente que no se nos va a jugar el guarapo para defender la victoria y para lograr abrir cauce a un proyecto democrático de producción nacional y resolver los problemas que tienen que ver con la inseguridad. Porque otros países no han resuelto. Sí. ¿Acaso otros países, Colombia no estaba en una situación parecida y Colombia mejoró? Aunque con Santos la cosa ha bajado, pero Colombia mejoró, otros países lo han hecho. Y para no hablar de Japón, pues, países cercanos. Perú está en mejores condiciones. Bueno, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Aquí hay que repatriar los capitales fugados y repatriar el capital humano que se nos ha ido. Traer esa cantidad de médicos que se nos fueron, ingenieros, abrirle campo a la juventud que se fue porque no tiene esperanza. Bueno, esos son los retos que tenemos planteados, Unai. Bueno, pues muchísimas gracias y ojalá se cumplan para bien de todos los venezolanos todas esas expectativas de Pablo Medina. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por haber estado allí y los invitamos a que en una próxima oportunidad nos vuelvan a acompañar aquí en Análisis Venezolano. Será hasta la próxima. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.